Bien, ahora sí, recién un pequeño live. Estamos en un lugar con mucho aroma a té. Afuera había un lugar, no sé qué lugar, no había un lugar, había un olor muy raro y muy rico cuando venía caminando para acá. Y nada, bueno, después iré a investigar de qué se trata, pero acá estamos invadidos por los tés. Me gusta mucho esta pequeña composición de platos y de objetos. Contame cuál es tu olor favorito, más allá de los tés que tienen muchos olores. Mi olor favorito, Sí, la vainilla. la vainilla. Sí. ¿Algún recuerdo te trae en particular de comida o la vainilla solamente como olor te hace bien a las neuronas y a las situaciones olfativas? La vainilla me parece que es uno de los aromas más cautivantes, complejos e interesantes con los que uno se puede encontrar. Y eso sucede muy especialmente cuando uno tiene la oportunidad de probar vainilla natural. En general en la gastronomía y en los usos cotidianos, aunque se usa vainilla, se usa una preparación líquida que es un sustituto, que es una preparación química que solamente tiene vainillina. Mira, tiene gusto a vainilla, pero no es vainilla ni una extracción de vainilla directa. O sea, es la misma molécula que está presente Sí. fundamentalmente en la vainilla, pero tiene excluido todo el resto de los matices que vienen con cada vara, Claro. que depende de la añada, del lugar donde se coseche. Y es de esos aromas que yo por lo menos no puedo dejar de sentir, los inhalo y los... Claro, es los como inhalo muy adictivo, profundamente, sí. divino. ¿Te puedo pedir me bajes un poquitito la música? Sos súper amable, dale, gracias. Bien, preséntate por favor. Yo soy Patricio Hurtado, fundador de la Tetería Chile. Soy sociólogo de formación, también me especialicé en negocios de distintas industrias, trabajé en la industria alimentaria y telecomunicaciones. Fundé junto con mi mujer y algunos socios que ya no están con nosotros este negocio en el año 2007. Ya llevamos 16 años de funcionamiento. Durante todo este tiempo me he dedicado a estudiar esta categoría que es muy profunda, interesante y variada. El té en general está asociado con un consumo muy económico de saquitos, como le dicen en Argentina, o bolsitas, como les decimos en Chile, pero cuando uno se adentra en el valor gastronómico de esta bebida, descubre un mundo completamente fascinante y virtualmente inacabable. Me enteré que son, creo que el sexto consumidor del mundo de té, ustedes, ¿no? De Chile como país, o séptimo, una cosa así. Somos un país de consumo muy intenso muy alto, de té. mira. Depende de la fuente, pero estamos generalmente entre los 20 primeros. Entre 20 por lo menos, entre mira, los que es 20 un primeros montón, claro. consumidores. Y somos el mayor consumidor de té de América, de toda América. ¿De dónde crees que viene esta costumbre de tomar tanto té acá? Bueno, tiene un par de raíces históricas. La más relevante es la presencia de comerciantes británicos durante la época de la fiebre del oro en California. En esa época no había canal de Panamá y el abastecimiento de San Francisco en la costa oeste de los Estados Unidos era a través de barcos que venían por la costa atlántica desde Boston y Nueva York, bajaban hasta el Cabo de Hornos, pasaban por Buenos Aires, pasaban por Cuando el Punta mundo Arenas. era un poco más incómodo y había que ir hasta el fin del mundo literalmente para cruzar algo que mide 40 kilómetros. Claro. Y hubo una ventana de tiempo en que la fiebre del oro generó mucha demanda de abastecimiento, y esa demanda de abastecimiento la aprovecharon comerciantes ingleses que se establecieron en Chile, en varias ciudades. De hecho, todavía hay patrimonio arquitectónico y también algunos apellidos que siguen circulando de las colonias británicas, y ellos fueron los que introdujeron la costumbre de tomar té en Chile. Pero también estuvo sumado al hecho de que en Chile, al contrario de lo que pasó en Argentina, por ejemplo, en otros lugares, el mate fue objeto de impuestos desde la época del virreinato del Perú. Entonces, la primera gran construcción que hubo en Chile, que se llama el Puente de Calicanto, fue financiada con un impuesto al mate. La formación de la Escuadra Nacional por Bernardo Higgins en el proceso de la independencia fue financiada con un impuesto al mate. El mate era la víctima fundamental del financiamiento del Estado, y eso hizo que la gente empezara a buscar sustitutos. Y el té entró con una fuerza enorme a partir de la segunda mitad del siglo XIX, desde 1850 aproximadamente. Mira. Y Chile se convirtió en un país muy intenso de consumo de té. ¿Tenés algún recuerdo de la primera vez que tomaste té cuando eras chico, supongo? Como una bebida nueva, ¿no? Cuando uno va experimentando, ¿viste? Y esta cosa de la novedad.
No tengo recuerdos de haber bebido té por primera vez, pero sí tengo recuerdos de un cajón que había en una despensa de la casa de mis abuelos maternos, donde había té que yo podía meter la cabeza y oler el aroma que salía de esa enorme cantidad de hojas que ellos almacenaban. Antes todo se compraba a granel y todo se almacenaba en las casas, entonces había un depósito de azúcar, había otro de porotos, otro de arroz y había uno de té. Y en el de té yo metía la cabeza cada vez que iba a la casa de mis abuelos porque está a la altura de mi infancia. De tu infancia, claro, gateando la cabeza iba ahí, claro. Yo metía la cabeza ahí y me fascinaba ese aroma también, así como espectacular. de la vainilla. Del mundo de los negocios, que seguramente es más aburrido que el mundo del té, ¿cómo decidiste incursionar en esto, dedicarte y hacerte como experto y estar todo el día con esto? Bueno, esto fue fruto de una coincidencia, una feliz coincidencia. Una amiga común de mi mujer, que tenemos con mi mujer, nos trajo de regalo un Brewing Tea, que es una forma artística de presentar el té fino que tienen los chinos, que se creó en... ¿Me prestas un Brewing Tea para los cuerpos? Son bolitas de té blanco o verde. Ah, mira. Amarradas con un hilo de algodón que permite ponerlo en infusión en una tetera y disfrutar de una flor que se puede apreciar ahí y que sale una vez que entra en infusión. Este tipo de producto fue el que nos impulsó a buscar una idea de negocio que nos permitiera comercializar esto. Y nos dimos cuenta que la única forma de hacer una comercialización razonable de un producto como ese era tener un negocio de especialidad. Y esto fue lo que generamos. Hace 16 años atrás inauguramos esto, visitamos Buenos Aires para inspirarnos también. En esa época Inés Bertón era muy famosa y era virtualmente la única persona que tenía un desarrollo de té de calidad en América Latina. Había otras marcas también que desaparecieron y nuestra primera incursión comercial fue en sus tierras, en Buenos Aires. Mira. ¿Qué aprendiste de visitarla de ella y ver esas latas negras gigantes llenas de tés, mix y eso que hace? Bueno, era muy impactante. Ella logró hacer un negocio muy atractivo, bonito, interesante. También ella maneja muy bien todos sus recursos de marketing y la forma en cómo relata la manera en que ella se familiarizó con el té. Fue una idea inspiradora, pero nosotros hicimos algo un poco distinto. Nosotros tenemos más vocación por la luz, por la luminosidad. Claro, los locales de ella son como más oscuros, más con todas las latas negras, ¿no? Es como otra es súper interesante estética. Pero nosotros preferimos darle una vuelta de tuerca a la visual de este negocio y desde siempre en el fondo tratamos de que sea muy interesante y atractivo visitarlo, pero también sentir los aromas que nosotros tenemos acá. ¿Cómo hiciste cómo hicieron la primera selección de entre el mundo inacabable del té inabarcable, de qué tener como para ofrecer, ¿no? Porque hay como un límite de haber miles y miles de posibilidades y tenés algunas decenas o cientos, no sé, pero ¿cómo elegiste eso? Bueno, lo primero que hicimos cuando empezamos a investigar esta industria fue tratar de entender por qué había tés que se llamaban de la misma forma y costaban tan distintos unos de otros. Las diferencias pueden ser abismales. Puedes encontrar una porción de té de 50 gramos, por ejemplo, por $5 en el mercado del hemisferio norte o 5 euros, y el mismo té con el mismo nombre en otro negocio puede costar $200. Y esa diferencia de precio es la manifestación concreta de una diferencia de calidad. Y eso es algo que en general la gente no sabe. El té tiene muchos grados de calidad. El mismo tipo de té puede tener hasta 20 grados de calidad en los casos más extremos. Entonces, ¿de qué depende ese grado de calidad? ¿Del tratamiento, del tipo de la planta, dónde se cultiva? La calidad depende fundamentalmente del momento de la cosecha y de la parte de la planta que se utiliza para el té. Las 3 últimas hojas que crecieron en la última primavera son las más demandadas en todo el mundo. Son las que tienen la mayor concentración de cafeína, que es el principio activo estimulante del té, y la mayor cantidad de antioxidantes también, que son responsables del color y el sabor. Claro, si de una planta las 3 hojas es como lo top, es como clarísimo que sea muy caro, pues una pequeñísima porción. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, este té verde está hecho solamente con brote y por eso se ve blanco. Esas son hojas que no habían terminado de desarrollarse en el momento de la cosecha, como esa oscura que está ahí, y estas son las hojitas peludas, las que se llaman picoe o pico,
y que contienen la mayor concentración de sabor y aroma que uno puede encontrar en el té. Entonces, la forma en cómo seleccionamos los primeros 80, en este momento tenemos como 190 variedades. Cuando empezamos con 80, y esas 80 variedades las seleccionamos de unas muestras que compramos en Estados Unidos y en Europa, que eran cerca de 400 distintos tipos de té. Los probamos todos y los que nos parecieron más interesantes se los dimos a probar a las personas que eran más cercanas nuestras, para entender cómo lo recibía alguien que no tenía ningún sesgo de negocio, que no quería tener un negocio. Una experticia en té, claro. Y en función de cómo la gente reaccionó a esa selección fue que hicimos la primera selección, que fueron 80 tipos de té. O sea, no fuiste a un experto, a un sommelier ni nada, sino a la prueba de campo, con la gente, tipo focus group, te gusta, no te gusta, y de ahí elegiste. Bueno, es una buena observación, porque nosotros, Tamara y yo, éramos profesionales de la industria de la investigación de mercado, entonces usamos técnicas que nosotros usamos en nuestro trabajo cotidiano, claro, para divorciar en el fondo nuestras preferencias de lo que podría ser interesante para la gente. Así que lo hicimos basado en opiniones generales de personas que podían ser consumidoras comunes y silvestres de nuestro. De ese focus group, de esa cantidad de gente con la que charlaron y les dieron a probar, ¿qué conclusión sacaron? ¿Qué tipos de tés resultaban más interesantes para un neófito y que podían hacerlo entrar al mundo del té y después especializarse? Bueno, algo que es muy duro para alguien que le gusta el té puro es que la mejor puerta de entrada para la gente común son los tés aromatizados con frutas, flores o especies. Esos son los que más capturan la atención, los que más distintos se perciben por parte de las personas y por lo tanto son los más atractivos para ellos. Nosotros queríamos tener una selección como la que yo te voy a ofrecer hoy día, que son solo tés puros, para que veas la enorme variabilidad de sabores, aromas que uno puede y texturas que uno puede tener en un producto que es natural y se supone que es sencillamente té. Generalmente el té está, especialmente en la cultura chilena, desplazado al último lugar de la pobreza. En este país, cuando alguien está muy pobre o cuando estaba muy pobre, solamente tenía té y un limón, un pedacito de pan. Claro. Entonces, la idea de que el té pueda tener una dimensión gastronómica, una dimensión gourmet, es bastante contraintuitiva para la gente. La gente no se imagina cómo es el producto hasta que lo prueba, hasta que tienen la oportunidad de experimentar. Claro, ayer descubrí algo muy interesante yendo a esto de un producto que parece ser para una clase distinta a la que después lo termina consumiendo, con algo que llamamos papines nosotros en Buenos Aires, que son unas papas que acá me contaba la chica con la que hice la entrevista, que se las dan a los cerdos, pues son tan chiquititas topinambur, claro, que para no pelarlas, mucho desperdicio, se la come el cerdo. Allá son las más caras y acá son las que se comen los cerdos, ¿no? Acá eran efectivamente las papas chancheras. Claro, papas chancheras, eso. Hasta que personas como el chef del Boragó descubren en el fondo cuál es la potencia gastronómica de un topinambur bien preparado. Pero digo, esa cosa, ¿no? De pensar, es el material que por ahí para unos es un descarte casi, y que termina reconvirtiéndose en algo impresionante. Sí. Bien, ¿cómo fue el proceso mental, digo, más que nada, de abrir el lugar? Mucho tiempo de desarrollo previo, elegiste un local, lo pusieron y ya como rápido, ¿cómo fue eso, la decoración? Esto fue lo más largo. Fue lo más fácil fue definir la oferta una vez que probamos esos tés, pero después lo que teníamos que lograr era, al contrario de lo que sucede en Argentina, el té en Chile tiene una connotación de pobreza. O sea, el té es un recurso de la gente pobre. El té no tenía, hasta que nosotros aparecimos, un lugar que fuera destacable en términos gastronómicos. La gente no pensaba que eso fuera posible, entonces lo primero que teníamos que lograr era un impacto que fuera suficientemente atractivo visualmente para que la gente dijera, el té sí puede tener una dimensión que es distinta. Entonces convocamos a 3 oficinas de arquitectura y les pasamos un dossier de fotografía y el brief fue súper sencillo. Le dijimos, queremos que la gente sienta esto cuando entre a nuestro local. Y de las 3 opciones elegimos la que nosotros consideramos que reflejaba mejor lo que queríamos transmitir, porque
para vender té de calidad y de alto costo, uno tiene que tener un lugar que refleje en el fondo esas características. Y así fue como terminamos el diseño. ¿Por qué te parece que, volviendo apenas para atrás, cuando seguramente alguien acá viaja a Londres y va a una super casa de té y se toma el té como toda una ceremonia, ahí sí estaba visto como una cosa de elite o como una cosa, como un producto premium, digamos, y acá no lo tomaban y sí lo tomaba alguien que no podía acceder a otra cosa más cara? O sea, aquí lo tomamos todo, pero siempre fue un producto económico, fue un producto... Ah, bien, no estaba considerado como una cosa como de lujo, digamos, como un bien de lujo. O sea, en Chile estaba la idea equivocada de que los ingleses eran poco menos que los inventores del té, porque los ingleses fueron muy eficientes en transmitir durante muchos siglos, en el fondo, la idea de que ellos habían sido los difusores e inventores del té, cuando en realidad lo que hicieron fue robarle el secreto a China y cultivarlo en sus terrenos imperiales, que eran la India, África, claro. y Sri Lanka. Como con muchos otros productos, claro. La gente estaba convencida que el té era inglés y que tomar té de marca inglesa era algo que le brindaba un estatus distinto. Y efectivamente los tés de marca inglesa eran bastante mejor que los tés que se consumían y que se consumen todavía masivamente en Chile, porque la mayor parte del té que se consume en Chile viene de Brasil y de Argentina, que son productores de calidades masivas. Generalmente hay una diferencia muy importante entre Brasil y Argentina, porque Argentina tiene un mercado cautivo en los Estados Unidos, porque el té que desarrollaron en la Argentina, que viene de Georgia, de la ex Unión Soviética, tiene la particularidad de que después de enfriado nunca se enturbia. Entonces eso es siempre traslúcido, mira. Eso es muy adecuado para el consumo que tienen los americanos, que es un consumo de té frío. De té frío, claro. Acá, por el contrario, el té siempre es caliente. La mayor parte del té que se consume en Chile viene de Brasil y Argentina. Y después empiezan otros orígenes que son más reconocidos internacionalmente como de calidad, como Sri Lanka, por ejemplo, o sea, el ex reino de Ceilán. De ese focus group que hicieron al principio, cuando sacaron las conclusiones, si había algunos tés que a ustedes les parecían, a vos y a tu esposa, como muy ricos, y a la gente que los probó les parecían que no, ¿qué fue lo que primó? ¿El gusto de ustedes o el sentido común del resto de los posibles consumidores? O sea, lo que primó fue lo que permitiera hacer sobrevivir al negocio, y fue la demanda del público, de la gente. O sea, fue inmediato, o sea, no hubo lugar a duda de que si había un espacio para poder promover un té de calidad, tenía que ser té aromatizado, que es lo mismo que han descubierto casi todas las marcas que están en este mundo. Pero nosotros al principio teníamos también, ofrecíamos la posibilidad de que una persona pudiera probar el mismo té en hasta 3 grados diferentes de calidad, para que pudiera apreciar en el fondo las diferencias, esas diferencias que nosotros habíamos advertido que nos habían sorprendido tanto. Claro. Y que en el fondo justificaban razonablemente que alguien pudiera pagar más por un té que por otro. Y cuando sometías a esta prueba de calidades, ¿qué solía pasar? ¿La gente elegía el más rico, más caro, o iban por el que les resultaba más barato y no había tanta diferencia perceptiva, digo, para ellos entre precio y calidad? Depende mucho de cada persona, porque hay personas que tienen la sensibilidad genética de poder percibir algunos sabores y otros no. Entonces, dependiendo de si percibían esa diferencia que nosotros les estábamos buscando, era lo que elegían. La gente que sí puede percibir generalmente se inclina por los productos de mejor calidad, sin ninguna duda. Dicen, realmente esto es exquisito, no hay por dónde perderse, claro. Lo vamos a probar. Me interesa eso como superpoder. Siempre, no sé si viste alguno de los crudos que hicimos, pregunto a la gente con la que charlo qué superpoder tiene y que nos quiera contar. Me gustaría que me cuentes alguno tuyo, por favor. Mi superpoder es el olfato. Siento todos los matices de los aromas. Es un gran superpoder. Sí. Y de hecho, cuando estaba en el colegio y éramos pibes, como dicen ustedes, mis compañeros me molestaban porque yo le tomaba el aroma hasta las piedras. O sea, donde iba, tomaba las cosas y lo primero que hacía antes de mirarlo, apreciarla, incluso los objetos, era tomarles el olor. ¿Qué olor me reflejaba? Había una película que era El Perfume, ¿te acordás? Algo así, que el tipo era como un maníaco también, quería encontrar, mataba a mujeres y hacía con eso unas esencias porque había un perfume que quería encontrar y era un fanático de eso. Leí el libro. Muy buen libro también, claro. La película porque el libro ya es suficientemente impactante, así que claro. tuve temor de ver la película. Porque además de que era muy impactante por la historia
de este niño que había nacido entre medio de la basura, además, Claro. era muy cruenta. La forma en cómo tenía que producir exigía un sufrimiento Claro. que yo prefería evitar ver. Evitar ver, claro. Solo que lo había leído ya era suficiente. ¿Querés que tomemos primero esto o querés mostrarme? No, lo que te parezca a vos más interesante Yo primero. creo que tomemos. Dale, bueno, tomemos. Que es lo mejor que Contame podemos entonces, hacer. dale. El otro queda en los estantes y no se va a mover, así que no hay Sí. problema. Bien. Bueno, ¿cómo funciona entonces para alguien que es neófito en el té como yo? Poder empezar a entender este universo tan complejo y tan lindo. Bueno, hice una selección de 3 categorías: un té verde, 2 tés oolong y un té negro, que fue el que tú me mencionaste que había Bien. probado ayer. La principal diferencia entre los tipos de té, además de su aspecto, que es algo obvio, es el grado de oxidación que se permite que sus hojas tengan. Cuando uno saca la hoja de la planta, empieza un proceso de transformación química natural, que es la oxidación. La oxidación, que es lo mismo que le pasa a las papas cuando uno las deja crudas fuera del agua, o a los O una plátanos palta, molidos, cualquier una cosa, palta. claro. Ese proceso oxidativo afecta al té. Entonces, el control de ese proceso oxidativo es el que da diferencias entre tipos de té, en un espectro que va desde el té blanco, desde el té verde, que tiene 0% de oxidación o es muy cercano a 0% de oxidación, hasta el té negro o rojo en China, que es 100% de oxidación. Y entre medio hay una serie de otros tipos de té. Aquí no tenemos, por ejemplo, té blanco o amarillo, pero sí tenemos 2 oolong, un oolong de oxidación mediana, un orden de 40% de oxidación, y un oolong de oxidación alta, que es de aproximadamente 70% de oxidación. Este té oolong es hecho en el mundo del té de la misma manera que en el mundo del vino hay varietales. Acá esa misma diferencia se identifica como cultivares. Este cultivar se llama Yinchuan y este es el original Milky Oolong que tú probaste ayer. El de ayer está aromatizado, se le impregna el sabor de leche. Este tiene notas de leche natural. Ah, mira. Es más sutil, pero este es el que inspira ese otro té. Y este es el más famoso de los oolong, es el Tajompado, gran capa roja. Es posiblemente uno de los primeros tés que llegó a Europa en 1600 a manos de los holandeses. Antes que los ingleses tomaran el monopolio del comercio del té durante 200 años y antes de que ellos robaran el secreto del té a China, fueron los holandeses los que trajeron té a Occidente. Y lo hicieron bajo el reinado de la Casa de Orange. Por eso una denominación de calidad que está muy extendida en todos los países donde se vende té es el Orange Pekoe o Orange Pekoe, que es té Pekoe vendido por la Casa de Orange. Se presume que los primeros tés que llegaron a Occidente eran oolong y no negro. El té negro se desarrolló precisamente a raíz del contacto comercial entre los chinos y los portugueses primero, después los ingleses, los holandeses y también los alemanes, y se desarrolla el té negro, que es el té que más se consume en Argentina y acá, que es un té completamente oxidado, y en este caso es un Lapsang Souchong original de Tongmu, que es el lugar donde se inventó este té. Porque hay versiones más económicas, masivas o comerciales que son producidas en distintos lugares de China. Mientras más fama tiene un té, más probabilidades hay de que sea duplicado, copiado, Claro. o falsificado, entre comillas, porque no es falso, un té de verdad, claro. pero viene un terroir distinto. Entonces, ¿Por qué te parece que sucede que este es el favorito? ¿Qué cosas tiene que la gente le gusta tanto? este es el auténtico. No, pero favorito de la gente, digo, ese es el más consumido el té negro. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué le aporta este grado de oxidación y todo esto al sabor que hace que la gente lo prefiera por sobre otras variedades? Bueno, no podemos dejar de mencionar que esto es fruto de la influencia inglesa de todas maneras. Bien. Y tiene que ver con su característica de alimentación. Los ingleses toman un desayuno que es una cuestión completamente impensada para los sudamericanos. Claro, sí, con panceta, huevos, chorizo, Claro, es cualquier un cosa. plato gigantesco Sí, que una parte super comida. con una porción de frijoles o porotos cocidos, con tomate asado, con algún embutido lleno de grasa. Claro. A veces le ponen panceta y a veces le ponen además huevo. Entonces ese English breakfast es un desayuno que es muy rico en proteínas y en grasas, y al cual el té negro le viene muy bien porque ayuda a metabolizar toda esa locura, esa bomba de la mañana, claro. Claro, el té verde no tenía el mismo impacto que tenía el té negro, y eso hizo que los ingleses favorecieran
en su preferencia de consumo los tés negros desde un inicio de la relación comercial, y después fueron ellos los que desarrollaron té en sus zonas coloniales, y fundamentalmente casi el 100% de su producción era de té negro. Entonces la razón tiene que ver en el fondo con el desarrollo industrial que los ingleses impulsaron de este tipo de té, porque se adaptaba muy bien a sus costumbres alimenticias. Impecable. Bueno, ¿querés servir algunos y vamos probando? Dale. Vamos a empezar, vamos a ir en... ¿Cómo funciona todo el proceso? Sí, dale, a ver. Intensidad. Eso. Vamos a ir con el verde primero. Este dispositivo se llama Gaiwan o cuenco con tapa. Bien. En general, cuando la gente investiga el té, lo primero que pregunta es cómo se prepara. La preparación del té occidental, que es la típica que hacemos nosotros, es un saquito de 2 gramos por unos 200 ml o 150 ml de agua. Estos recipientes tienen 100 ml de capacidad y aquí hay como 4 o 5 gramos de té. Por lo tanto, yo tengo una cantidad demasiado grande de té para la cantidad de agua. Sí, tenés como un 10 por, claro, del otro. Y eso me permite que esto esté listo en 30 segundos. Bien. O sea, reduzco el tiempo. Extrae mucho más rápido y no tenés que estar esperando tanto. Y esta es la precaución más importante que hay que tener, que es usar agua a 80 grados máximo cuando uno prepara té verde para evitar el amargor y la astringencia. Eso se debe a una característica de los antioxidantes que tiene el té verde, que son las catequinas. Las catequinas se empiezan a disolver mucho más fácilmente a partir de los 80 grados de temperatura. Y esa es la razón por la cual la gente, cuando prepara el té con agua hirviendo, como se prepara un saquito de té, queda un sabor totalmente diferente. Termina probando algo que no es agradable. Así que aquí vamos a ver cómo funciona. Ya tenemos. Este es muy clarito. Sí. Es casi agua sin color extra. ¿Me traes a acercar el minuto de tiempo? Un cambio de mano. Ahí está. Bueno, gracias. Yo tengo tu superpoder es la hipersensibilidad a los olores. Mi superpoder, que es un superpoder adverso, es la hipersensibilidad a las temperaturas calientes cuando bebo cosas. Pero esto 80 va a estar bien, supongo. Esto va a estar bien, y además esta técnica permite que llegue a al pasar, claro. Claro, sin... Impecable. Es muy, muy suave. Muy suave, dulce. Lo podemos cargar un poquitito más, pero es muy delicado. Sí. Y algo que la gente no sabe, y un mito que está muy extendido por la difusión de noticias mal fundamentadas, es que los distintos tipos de té tienen distintas cantidades de cafeína. Y la verdad es que no depende del tipo de té, sino del material. Entonces, de todos estos tés que estamos probando, los 2 primeros, que son hechos con materiales más frescos y jóvenes, son los que van a tener la mayor capacidad estimulante. Mira. Independientemente del hecho de que sean tés verdes o blancos. Claro. Desde que entraste a este mundo maravilloso del té, ¿qué nivel o qué grado de fanatismo desarrollaste? O sea, ¿sos como un fundamentalista de tomar té todo el tiempo? No, al contrario, me dio... Al principio este camino exige cierta disciplina de temperaturas, proporciones, pero a medida que uno va avanzando en su descubrimiento, se da cuenta de 2 cosas. Primero que nada, que no todas las personas tienen la misma capacidad de percibir los aromas y sabores, y por lo tanto uno no puede esperar que todos reaccionen de la misma manera al mismo estímulo. Y sobre la preparación, prefiero más una aproximación general, holística, por decirlo de alguna manera. Nunca tengo un termómetro, solamente me preocupo de, por ejemplo, de lo que más me preocupo es que en el té verde nunca supere los 80 grados para que la experiencia nunca sea amarga ni astringente. Pero ¿te gusta que la vida interactúe con la preparación del té y que genere novedades inesperadas? O sea, ahora mismo, durante los miércoles, hacemos un curso acá y es súper interesante. Uno aprende mucho de los alumnos, porque los alumnos tienen distintas sensibilidades. Hay gente que tiene... hemos estado estudiando la fisiología de la percepción del aroma y el sabor, y he aprendido cosas que no tenía idea, como por ejemplo
que hay algunos perceptores de sabor que están vinculados con la temperatura, que es lo que te pasa a ti. Entonces eso hace que, por ejemplo, cuando tú consumes menta, sientas frescor independientemente de que está caliente, porque la menta activa los perceptores. En el cerebro te hace acordar que la menta es algo fresco. Los receptores de temperatura baja. Mirá, claro. Y el ají, por el contrario, o el chile, por el contrario, activa aquellos los mismos receptores que son sensibles a las altas temperaturas. Entonces, cuando tú comes ají, esa sensación de calor que te da no es más que un reflejo de que es el mismo receptor de temperatura el que está percibiendo el ají. Viniendo a esto, tuve una experiencia interesante hace unos años en Astrid y Gastón, en el restaurante en Perú. Fui a comer, no al menú de 1000 pasos, sino al menú como de pasos más cortos, porque el otro era una locura de tiempo. Y resulta que me dieron, yo no como mucho picante nunca, y me dieron algo que ahí me dijeron que no era picante, por supuesto, era picante. Me lo empecé a comer, no me di cuenta que era picante. Y a los 2 o 3 minutos sentí que me empezaron a caer gotas de agua por la cabeza, sin sentir ni picante en la lengua ni nada. Se ve que estimuló directamente el lugar donde decía que esto estaba caliente. Bien, seguimos con este té ahora. ¿Es el mismo? Sí, está un poquitito más coloreado este. ¿Lo podemos reservar? Con algo como esto, vos ponés acá adentro 20 gramos, pusiste, me dijiste, más o menos. 5 gramos. 5 gramos, perdón. ¿Se pueden hacer muchos usos de esto o hay solo una extracción con una vez ponerle agua o se hace varias veces y se obtienen distintas cosas? En general los tés que no son negros se pueden preparar varias veces. Bien. Mientras más fina sea la selección, más veces pueden hacerlo. Este, por ejemplo, que es de puro brote, podría ser preparado unas 5 o 6 veces sin sentir una merma de calidad de sabor. Una merma en la calidad del sabor. Mira. Y de hecho lo podemos guardar para avanzar con lo otro, lo podemos guardar y probarlo más rápido. ¿Y esto alguien que lo compra, sí? ¿Se puede guardar este té y lo puedes consumir al día siguiente, por ejemplo? ¿O siempre dentro del día, porque hay un proceso que va cambiando con el guardado? Se puede consumir hasta el día siguiente, pero es conveniente restringir al máximo la ventana de tiempo porque una vez que está infusionado empieza de nuevo a reaccionar con el oxígeno del aire y toma una nota metálica. Entonces esa nota metálica se manifiesta generalmente después de unas 6 u 8 horas. Bien. Así que dentro de esa ventana de tiempo está perfecto. Claro. Lo vamos a reservar acá y vamos a... Dale. ¿Estos son los envases del té que me estás poniendo? Sí, estos son las variedades, en el orden en que lo vamos a probar. ¿En este tamaño lo vendés así también? Sí. Mira. Todos los té de especialidad tienen este tamaño. Ah, mira. ¿Eso cuánto trae dentro? Depende del té. Como tienen distintas densidades, este tiene 15 gramos, este tiene 30, mira. Este también tiene 15 y este tiene 15. Divinos recipientes. Sí. Hicimos este formato pequeñito porque las personas que son aficionadas les gusta probar varios tipos. Entonces, para facilitar... Claro. Y aparte es lindo el envase y eso siempre también ayuda a la experiencia. El packaging es importante. Gracias. Voy a buscar una mascota. ¿Una? Una mascota. Ah, mira. ¿Eso para qué se usa? Se usa para, en esta técnica... absorber los... Sí, en esta técnica se desperdicia mucha agua. Se lavan, por ejemplo, entonces, para no salpicar, tirando directamente sobre una superficie plana, se usan mascotas de superficie redonda que permiten deshacerse del té, que es lo que nosotros ahora no vamos a tomar. Es como un pequeño Buda, ¿no? Sí, es uno de los 3 monos sabios, unos 3 Budas sabios. Budas sabios. El que no dice maldad. No sé si estaría muy contento que le tiremos agua semi-hirviendo encima, pero bueno, por ahí. Los chinos mira. Por ahora no dice nada. Y abajo esto tiene todas pequeñas incisiones y ahí cae el agua claro, es un recipiente que mantiene, que puede recibir el agua. Cuando la sesión es muy larga, se le conecta una manguera y se pone un drenaje. Para drenar, claro. Lo recomendado con esto es tomarlo de un solo trago, este pequeño envase, o hay que tomarlo de a poquito, que es lo ideal. Generalmente estas son porciones de un solo trago. Un shot. Ahora, esta es una porción grande, Bien. En general. Cuando también se puede probar acá, y de esta forma, por ejemplo, permite la difusión del calor. Entonces, la particularidad de esta técnica, que en muchas partes la comercializan o la promueven como una ceremonia, en realidad es una técnica. Claro. Sí. Y en el caso de los oolong, por ejemplo, este té que viene con la hoja apretada sobre sí misma, uno generalmente le hace un lavado previo, que es lo que se llama despertar el té.
Mira, una pequeña hidratación Claro, primero y una pequeña después hidratación, se moja a la mascota de turno. el pequeño Buda que quedó calvo de tanto tirarlo hirviendo en la cabeza, Y aquí claramente. tú te puedes maravillar con el aroma que sale. A ver. Ah, este tiene una complejidad. Sí. Sí, otra cosa. Sí, sí, sí. Muchos tonos distintos Claro, en el mismo tiene momento. la nota láctea que tú Sí. identificaste, pero la Sí, tiene sí. muy sutil, pero tiene unas notas de frutas tropicales como Sí. piña, papaya, Sí, sí, sí. que este es uno de los más... Y aparte queda como resonando, no sé si es el olor de ahí o un olor que me quedó dentro del cerebro dando vueltas. No, es de este. Este es No, pero digo, no sé si es que salía de ahí o me quedó en la cabeza el olor, viste, entre las... súper aromático, es muy delicioso. Sí. Una sinapsis de té. Ahora también en las etiquetas chinas es súper importante no servir con residuos, por eso se utilizan coladores muy finos. Súper para, finos. Para que cualquier Claro, partícula que el líquido sea solo agua y el sabor y nada que lo entorpezca. Mira. Ahora va a estar un poco más caliente, puedes esperar un poco Dale. para probarlo y no quemarte. Bien. Salvo la precaución del té verde que no tiene que exceder los 80 grados, de aquí en adelante, desde el oolong uno puede eventualmente un de agua a punto de hervir o a 90 grados, que es la temperatura. ¿Qué es lo recomendable para la extracción Sí. más eficiente? Eso, Correcto. más de 80 para estos. Sí, y en el caso de estos otros, más de 90, 95 de preferencia. Claro, este está bien, mucho más caliente. Tiene un poco más de cuerpo, se Sí, siente claro. más la astringencia. Sí, sí. El proceso de tomar té cuando uno está haciéndolo en hebras y con todo este tipo de situaciones de armado, ¿cuánto suele durar? ¿Cuánto tiempo se sienta alguien a tomar el té? Esté solo o con gente, no importa, pero digo, ¿cuánto dura este proceso? Podría durar hartas horas, de hecho. Mm, Depende mucho de las circunstancias de cada persona, pero las degustaciones en general tardan del orden de 2 horas cuando nosotros las hacemos mira, así como lo estamos. acá haces degustación y ¿cuántas variedades suele usarse para eso? Solemos usar hasta 6. Bien, Un mínimo de 3 generalmente y un máximo de 6, pero por dos razones. Primero que nada, más de 6 variedades en una sola sesión es una ingesta exagerada de cafeína. mira, Y también lo que sucede muy claramente después de mucho tiempo es que la gente empieza a perder la capacidad, se Claro. satura muy rápido la las percepción papilas y del tal, sabor claro, y el aroma. claro. Salvo en tu Entonces, caso que tenés el superpoder de los aromas, pero bueno. No, es que eso pasa con cualquier cosa, claro, se van como... El estímulo empieza a saturar y cambia como lo... Ahora también hay distintas sensibilidades. Hay personas que a la tercera taza ya no pueden más de cafeína y Mira. lo sienten muy Mira. constantemente. Y otros que pueden tomar justo antes de irse a dormir y que no los afecta nada. Mira. A eso puede haber pasado la primera noche que yo vine. Yo no tomo cafeína nunca. Estuve en el restaurante, hice el paso de 10 tés. Ah, Y por llegué al supuesto. lugar donde estoy durmiendo, al Airbnb, y a la noche dije, qué raro, que me desperté, o sea, a las 2 de la mañana, a las 3:30, a las 4:30. Lo asocié con la novedad del lugar y todo. No, se debía tener una cantidad de cafeína que no podía más. Sí. Mirá vos. Además es engañosa la cafeína del té porque, al contrario de la del café, que tú puedes percibir el efecto a partir de la media hora muy claramente, esta se tarda hasta 2 horas en causar efecto. Mira. Entonces, si fuiste a la cena de las 9 de la noche, estás en tu nivel máximo de cafeína a las 11 de la noche. Claro, Y ahí mira. empieza a bajar Mm. muy suavemente. Muy suave, claro. Y generalmente se prolonga hasta 5 o 6 horas después de la ingesta. Eso Así pasó que entonces. estuvieras Bien. despierto hasta las 2 de la mañana. Estuve con un shock de cafeína. ¿Se llama teína o es una mala denominación? Pues yo entendía que hay una que era cafeína, teína, mateína o algo así. Hay una costumbre de llamar al principio activo estimulante dependiendo cuál es el origen de la planta. Bien. Cafeína del café, Sí. teína del té, mateína del mate, Sí. pero molecularmente son lo mismo. Siempre es cafeína. Siempre es cafeína. Bien. La diferencia en el efecto y en la diferencia en el efecto tiene que ver por ejemplo, que en el caso del té, a medida que el té se oxida,
la cafeína se vincula con algunos antioxidantes específicos de los tés más oxidados. Entonces no parece tan impactante, pero sí tiene un efecto prolongado como el que tú experimentaste el otro día. Bien. La diferencia de nombre viene del hecho de que originalmente suponían que el principio activo estimulante del té era distinto del café. Del café. Y le dieron un nombre en consecuencia. Claro. Si el café se llama cafeína, entonces esto debe tener algo que se llame teína. Después se dieron cuenta que era lo mismo. Claro. Era fundamentalmente lo mismo. Bien. Hoy me va a pasar, no me va a hacer quedar sin dormir, pero tenía 2 entrevistas más a la tarde, en vez de 2 voy a programar 9, aprovechando el exceso de cafeína y voy a hacerla sin parar aparte, como... Bien. Mira qué linda la taza transparente de esa preciosa. Muy linda. Ah, ¿sí? Mira, Sí. divina. Y la tetera también linda. Tuvimos antes un salón de té acá, hasta el inicio de la pandemia. Mira, ¿y ahora arriba tienen algo o no? No, nada. Nada. Lo cambiamos por esto. Mira, Decidimos... esta barra como para degustar y... Sí. La experiencia generalmente de la gente que es tu cliente, ¿cómo suele ser? ¿Es gente que ya conoce, siempre viene a buscar lo que ya está comprando? ¿O se sientan acá de repente y dicen, me gustaría otro tono? Y vos les haces, o vos o ellas, no importa, una preparación y van como experimentando todo el tiempo cosas nuevas. ¿Qué les gusta hacer? Hay hartos perfiles de consumidores. Sí, sí, sí. Hay gente que es monotemática y que solamente consume un té durante todo el tiempo. Su vida, literalmente. Claro. Las marcas, por ejemplo, las marcas masivas desarrollan muy bien ese trabajo porque no importa qué es lo que pase entre una cosecha y otra, la bolsita, Claro. el saquito de Lipton va a saber siempre igual. Eso es porque van como se hace en el vino, que dejan distintas cosechas y mezclan y siempre hacen como un blend para que quede parejo. Exactamente, Bien. de la misma forma. Claro. Exactamente. Y de hecho hay algunas marcas británicas como Peggy Tips que tienen hasta 18 orígenes distintos en sus combinaciones más famosas. Mira. Y bueno, ahí hay un personaje que es un Tea Master, que es el que decide en el fondo cuál va a ser la combinación de la Claro. receta del año en función de cómo resultó las características de la materia prima en cada lugar de origen. Hay gente que viene y que compra una sola cosa, hay gente que experimenta mucho y que coge un camino de experimentación. Hay otros que son completamente impredecibles, o sea, hay gente que compra el té más caro que hay y el más económico y lo lleva en las mismas cantidades durante mucho tiempo y es bien sorprendente porque Claro. no solo hay una diferencia de costo, también hay una diferencia de preparación, de apreciación, de características que hacen llamar la atención. Pero yo diría que la mayor parte de la gente experimenta por alguna de estas 3 vertientes aromatizadas. O se va por el camino de las flores, o por el de las frutas, o por el de las especias. Como esa fotografía que tú me mostraste. Bien. Eso es especiado, por ejemplo. Bien. Entonces la gente que le gustan las cosas especiadas prueba todas las recetas de chai, prueba todas Mi novia me pidió ese no porque sea fanática de ese té en particular, sino porque aparentemente tienen propiedades digestivas y cosas que ayudan también al... Sí, correcto. Bien. Pero por ahí después más a ver otro que no sea ese y que sea mejor y que, bueno, nada, sirva para eso. Bien. Me interesa siempre preguntar algo cuando hablo de vinos o de otras cosas con gente que es experta en eso, como es tu caso con el té, sobre la relación real, y en tu caso más que trabajaste en marketing y eso, me parece que va a ser más interesante todavía la respuesta, la relación real entre precios y prestaciones, si se quiere de alguna manera. Esa cosa, viste, del vino, que vinos hasta, no sé, $100 tienen como un nivel, y después hay un vino que vale 5.000 o un vino que vale 30.000. Digo, según tu experiencia en el mundo del té, ¿qué relación directa hay entre eso? Entre un super té ultra caro, ¿realmente hay una diferencia que valga la diferencia que tiene de precio con un té excelente pero que no vale un disparate? ¿O no? La creación, digo, de intangibles que hacen que hay cosas que sean tan caras. ¿En el té sucede y por qué? Sí sucede y tiene en el fondo características que son objetivables, no depende del envase, ni el mensaje, ni el creador de marketing. Los tés más de mayor calidad son siempre más suaves, son más persistentes en la sensación, como lo que está sucediendo ahora, por ejemplo, que la boca después de un oolong queda dulce. No son astringentes en general, con la sola excepción de los Darjeeling, los tés más finos nunca son astringentes. Siempre generan la
la aparición de saliva. Los tés más económicos o menos son te secan la boca, la salivación. Sí, con este de hecho siento como sobre la lengua, como si hubiera leche, una espuma de leche, un vapor de leche en la boca. Esta es la versión natural de claro, lo que, del otro. Se conoce en el mundo del té de especialidad como Milky Long. Pero este es un Milky natural. Súper interesante, sí. Tiene la particularidad de tener todas esas otras notas de frutas tropicales, sí. completamente es sorprendente. Una leche mezclada con un aroma de una fruta roja dando vueltas, muy lindo. Bueno, lo interesante de eso, y esto es lo que más cuesta convencer a la gente, es que cuando la gente prueba esto dice, bueno, pero ¿qué le echaron? No le echamos nada. Este es el carácter del té y este es el valor en el fondo. Que distintas hojas procesadas en distintos lugares con distintos orígenes dan un resultado diferente. Este es otro ejemplo, por ejemplo. Este es un long que te va a resultar más familiar porque está más oxidado y es de un color más similar a lo que uno está habituado. Algo que yo no estoy acostumbrado a tomar. Claro, pero lo que la mayor parte de la gente... que se entiende por té es algo un poco más oscuro. Es más oscuro. Total, sí. Y este tiene las características que te estaba mencionando. Por ejemplo, carece de astringencia, tiene una nota floral muy intensa, que es muy escasa en los té. Es de licor suave y tiene una nota tostada por el procesamiento al que es sometido. Pero si tú ves, por ejemplo, esto es distinto de lo que... Ahí hay notas de... Siento olor como de chocolate en algún momento. También, con un ahumado y como un cacao. Hay notas de quemado, hay notas de fruta. Mira, dale. Te voy a servir un poco menos para que se enfríe más rápido. Dale, gracias. Si he puesto cabezas tan más calientes. Pero este huele de riquísimo muy rico el... Entonces la respuesta es sí, pero no es universal. En el fondo hay gente que puede apreciarlo y hay gente que no lo aprecia. Y eso no es un problema de las personas, es una característica sencillamente. Y eso hace en el fondo que el mercado esté compuesto por distintos tipos de consumidores. De personas que están dispuestas en el fondo a buscar estas características novedosas, esa sedosidad del licor. Este va a ser un poco más importante porque es tostado y es de tostado relativamente intenso. El tostado es la técnica con la cual se permite que esta hoja dé esa nota de frutas y de chocolate que tú sientes. Pero es bien interesante porque siempre hay como un sabor muy a agua con un pequeño dejo de los té. No es invasivo, no es un líquido totalmente lleno de ese sabor. Es como agua con sabores, ¿no? Con notas. Es interesante. Ya te aprovecho, volvemos ya al té, pero digo, volviendo a lo anterior, con esto de los intangibles de los precios, ya que tu experticia iba por ese lado en tu trabajo antes. Porque siempre me interesa, ¿viste? Eso de la construcción de los precios. Y no sé, Bugatti que vale $1.000.000 y hay uno igual, pero la palanca de cambio es naranja en vez del otro color y vale 4. Y decís, no hay una diferencia real, ¿no? ¿Eso es una construcción muy difícil de hacer o solo apela a cosas en la gente que le pegan en algún lugar al que tiene el medio para esas cosas, ¿no? No, aquí es objetivamente perceptible y objetivamente... No me refería al té, digo, en general en otros productos que pasan esos precios exorbitantes de cosas que no se ven a simple vista tan distintas. Como pasa en el arte también, ¿no? Bueno, hay muchas categorías donde efectivamente lo que se está comercializando es la proyección que la persona asigna al producto o al servicio. En el caso de los bienes de lujo, por ejemplo, las carteras o los automóviles, donde a lo mejor entre un Bugatti y un Koenigsegg no hay mucha diferencia. Claro. Pero por alguna razón alguien logra capturar más valor y cobrar más por eso. En el mundo del té hay una característica que es súper interesante y que es bien ineludible. Y es que tú estás dispuesto a pagar por un buen té en la medida en que tú estés de acuerdo con que se te vale lo que cuesta. Bien. Y eso se hace a través de la prueba. Y eso es un mercado muy interesante porque, por ejemplo, tú puedes ir a la bolsa de Londres o a la bolsa de Nueva York ahora y saber exactamente cuánto vale una tonelada de arábica, de café de arábica o una tonelada de robusta. Pero en ninguna parte vas a encontrar el valor del té, porque el té siempre se tranza y se comercializa en se llaman auctions, ¿cómo se dicen? Subastas. En subastas donde
el valor que se le ofrece al productor depende del paladar de quien lo está probando. Mira qué interesante. Entonces, no es un commodity con un precio establecido por el mercado, sino que sucede en cada bolsa, en cada saco, en cada lo que sea que se venda. Exactamente. Mira, interesante. Ahora, eso no quita que haya marcas que manejan muy bien los aspectos comunicacionales Claro. del lujo, Claro. y que hacen aparecer a ciertos test como si fueran de muy buena calidad, cuando en realidad son solo de buena calidad, pero no de muy buena calidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿Qué tenía el mejor té que tomaste en tu vida? ¿Qué te acordás? ¿qué tenía? ¿Qué tenía distinto comparado con otros? ¿Qué cosa te dijo esto es otro nivel de té? Bueno, los más sorprendentes son los añejados, te voy a mostrar algo. Es cuando abro el cajón secreto, la bóveda, bajamos con los guardias suizos cuidando las hebras. ¿Añejados de qué manera son? ¿Cómo se hace? ¿Con barricas también? ¿Con...? Los países de... lo había apartado ya, pero había ido. Lo tenías. Los productores artesanales de té, que son los que producen microlotes, que son, por ejemplo, aquellos variedades de té que requieren de una mano de obra muy intensiva o de una ventana de tiempo muy estrecha para poder ser procesados, suelen guardar algunas de sus producciones y las van tostando a través del tiempo para que vaya adquiriendo un carácter como este. Este es un oolong. Un té de guarda. Sí, un oolong que está, además de añejado, está aromatizado con osmanthus, que es el olivo dulce chino. Mira, ¿y esto añejado cuánto tiempo? Por ejemplo, este caso. Tiene 10 años originalmente y yo lo he tenido otros 10 años más guardado. Bien, una locura. Pero los 10 primeros años de añejamiento lo transformaron en lo que se aprecia acá, y lo que tú puedes percibir en el aroma Sí. directamente es las notas del brandy o del coñac más añejo que uno puede encontrar. Entonces, estos son muy sorprendentes, Es verdad. porque pasamos de experiencias sutiles y delicadas como las del té puro con distintas variaciones como estas que estás probando tú. Luego te gustó Claro. este. Sí, rico, gracias. Que son esas cosas que uno sorprende. Yo no tomo nunca té, entonces cuando son muy ricos, aunque nunca lo hayas tomado, es como... ¿Cuánto tiene de capacidad cada uno de estos pequeños recipientes? ¿Cómo se llaman estos? Pinmin Bay, se llama taza de degustación de Pinmin té. Bay. Sí. Bien. ¿Y Son de 20 o 30 20 ml. no mililitros. son- no son de más. Chiquititos, claro. Y esto que parecen teteras de juguete, aquí voy a hacer el Lapsang Souchong, Bien. es una evolución cultural de los chinos. Los chinos en algún momento, durante los primeros 1000 años de desarrollo de su consumo de té, llegaron a tener unas teteras que eran casi el tamaño de ese samovar que está acá. Claro, un samovar gigante, mira. Claro. Y eso hacía que al dejar durante mucho tiempo las hojas en contacto con el agua, el té se tornara amargo astringente. Entonces empezaron a invertir el camino diciendo, bueno, si achicamos los recipientes, vamos a evitar que Vamos el a agua tomar esté- antes, que- claro. que el agua esté en contacto demasiado tiempo Claro. con el producto, y de esa manera vamos a obtener una experiencia mucho más satisfactoria. Y llegaron al extremo que voy a mostrar. Esas son cosas geniales de la cultura china, ¿no? Que tienen miles de años en todo, entonces como experimentaciones de... Mira, esta es una que uso para un eso es tipo de una- proceso, que eso tiene es una- 75 ml de capacidad. Claro, Pero le pongo unos 3 o 4 gramos y puedo hacer 10 rondas de ese té. claro. Ahora te voy a preparar. Es increíble, esa preciosa, sí. ¿Tus clientes suelen, aparte de comprarte té, hacerse como fans de todo el proceso y comprar las tacitas, las teteritas y todo? ¿O cada uno usa lo que ya tenía y lo importante es el té? Hay algunos que les da lo mismo y hay otros que. A esta ya le tirás también arriba todo, Sí. no solo al pequeño Buda, sino... Esto es para mantener la temperatura durante la infusión del té y lograr una extracción más eficiente. Me gusta que haya sido el último, el cuarto, porque imaginé que en el quinto el agua hirviendo iba a ir sobre mí, porque hay un momento en el que ya te la tiran el que toma, ¿viste? Es como el proceso final. Bien, me gusta. Sí, me encantan los pequeños frasquitos de... Parecen los de Leprer, ¿no? De los cosméticos suizos, ¿viste? ¿No? Preciosos. ¿Los desarrollaste vos o era un envase que ya estaba para otra cosa? Un envase que nos vendieron unos japoneses. Mira, de japoneses, claro. Está bien ya. No lo desarrollé. Mi novia dice que viven miles de años adelantados los japoneses en todo. Es como... En diseño básicamente tienen locuras.
Y esta cosa del mini detalle, ¿no? Que es como Sí. el cosito que compras en un supermercado común para abrir, tiene un diseño que está perfecto. Y decís, ¿cómo puede ser? Y bueno, Japón. Mira, este es un té negro Bien. ahumado original de la zona donde se produjo por primera vez, esto hace unos 300 años atrás. Prueba que a pesar de lo claro, va a ver que es un sabor dulce. Ah, qué olor diferente. Este tiene como un olor bien ahumado, ¿no? Es que este es ahumado, este es el Lapsang Souchong original. Bien ahumado, mirá. Aparte me hace acordar, ayer comí un preparado que no me acuerdo cómo se llama, me va a matar la cocinera, pero que eran como choritos con un pedazo de pollo, un pedazo de salchicha, es algo muy tradicional que se hace en una olla con vapor y con unos panes y tal, y había un cerdo ahumado y olía exactamente igual que esto. O sea, es un ahumado pero que te lleva al lugar de una carne ahumada, no a un ahumado abstracto, es como interesantísimo. Era el mismo olor. Pero como pueden apreciar, el sabor es dulce, es liviano, Sí. es sedoso. Todos son livianos, es una locura, sí, sí. Dentro de lo que investigaste, las capacidades y realidades de ayuda a la digestión, pues los chinos normalmente comen con té, después de miles de años de haber experimentado, claramente es porque hace bien, pero digo, ¿qué aprendiste que mejora uno poder comer la comida que uno come todos los días usando té como bebida en vez de otra cosa? Bueno, nosotros hemos enfocado nuestro desarrollo en el valor gastronómico del té. O sea, la experiencia de Yum Cha, por ejemplo, para nosotros Sí. es la gloria, porque era lo que esperábamos que alguna vez sucediera en un país donde la matriz de consumo de bebestible está asociada al alcohol. El té tiene indudables capacidades de mejorar el disfrute de algunas comidas y también su digestión. Yo sentí después del menú de 10 pasos como que no hubiera comido, era perfecto. O sea, viste, siempre esos menús terminás como, aunque sea agua, es raro. Esto es como un maridaje perfecto. Claro, ¿sí? quedas satisfecho y tranquilo. Perfecto, No quedas como una ni mal. digestión sin problema, impecable. Lo que hemos visto es que hay mucha gente que utiliza el té para poder funcionar cotidianamente. Hay algunos tés que son comprados exclusivamente por su funcionalidad digestiva, como el té rojo chino, por ejemplo. Y hay gente que se habitúa a él y lo adopta como una... ¿El té rojo chino qué hace específicamente desde lo digestivo? Más que lo que hace, la forma en cómo está procesado es que es una maduración inducida por una colonia de bacterias y de levaduras, transforman las características químicas del té y le confiere ciertos componentes que no tienen los otros té que facilitan la digestión de las grasas. Mira. Entonces, por ejemplo, si tú eres un aficionado a los corderos al palo de Massman, pero no puedes tomar un Cabernet Sauvignon para acompañarlo, un té rojo chino es una perfecta sustitución Claro. del contenido alcohólico de un vino grueso, por ejemplo. Y de un proceso químico que va a ser favorable para que eso lo digieras de una manera razonable. Mira, claro. Sí, por eso imagino tantas variedades, ¿no? Porque lo usan para diferentes cosas, no solo por el sabor, sino por lo útil al momento de consumirlo. Correcto. Culturalmente también todavía hay Claro. pueblos que utilizan el té como parte de su dieta, en el sentido de que lo ingieren. Como los pueblos del Tíbet, digamos, un pueblo Mira, del Tíbet y de Mongolia. las fibras que lo hierven y lo comen de alguna manera. Lo hierven y lo combinan con leche, con mantequilla, con sal y con otras cosas. Mira. Y consumen eso porque el té les permite suplementar las vitaminas y minerales que ellos no pueden obtener a través de una dieta que es casi exclusivamente basada en grasas y proteínas animales. Claro. Como no tienen verduras, no tienen frutas, Claro. el té viene a Sin esto es como una pesadilla para el hígado, básicamente. Me gustaría, si sos tan amable, que hagamos una recorrida y para terminar me mostrás lo que, por acá o por donde quieras, no sé, las teteras y las cosas que tenés, que son todas una belleza absoluta. Por donde quieras empezamos. Empezamos por acá. Dale. Esta fue la selección original del negocio en el año 2007. Nadie mejor que vos. Muy bien. Esta es la selección original de 84 tipos de té que seleccionamos después de probar esas 400 variedades que te había contado. ¿Esos envases los mandaste a fabricar o eran de otra cosa? No, son chinos, están presentes en varios negocios de té en distintos lugares del mundo. Mira, Saratoga, ánforas divinas. Saratoga Tea and Honey de Nueva York tiene lo mismo. Mira. Camellia sinensis en Toronto tiene lo mismo. Son de una fábrica china. Son especialmente para
¿Me puedes mostrar uno que tenga té para mostrar? Cuando no hay pandemia, en general permitimos que la gente revise, la cabeza así, claro. se tire ahí adentro, claro. Ah, tienen una doble tapa. Claro, tienen doble tapa. Sí, sí. Y ahí está el producto que... Este salen unos olores. No, una locura. Es un rooibos con lemongrass y yogur. Eso, yogur, sentía. Bueno, y aquí había un salón de té que ya no pudo seguir funcionando. No pudo seguir funcionando después de la pandemia, por razones obvias. Claro. Y lo transformamos en una tienda que mucha gente nos dice que ahora parece galería de arte. Sí, total. No, es que la cosa entre el diseño que hiciste y el diseño de las teteras y todo es divino. Mostrame, o contame algo sobre estas hojas de las plantitas de té que tenés acá. ¿Son de la misma variedad todas? Son todas de la misma variedad, son hojas pequeñas, vienen de una plantación que es la única plantación de té de Chile que está en Villarrica. Al contrario de Argentina, en Chile no hemos podido desarrollar cultivos de té con el éxito que ustedes lo han hecho en Misiones o en Corrientes. ¿Este también lo vendés acá? No, solo las plantas. Los tenemos de tester. Sí, de muestra. Sí. Llegaron hace poco. Utilizamos esta para explicar lo que yo te contaba de las últimas hojas con el más concentrado. Claro. En la cultura china cada hoja tiene un nombre. Esta se llama brote, esta se llama orange picoe, esta se llama picoe souchong, esta se llama souchong. Y dependiendo del té que uno va a elaborar, son las hojas que cosecha. Si esta fuera una planta en un campo y nosotros quisiéramos hacer un té muy fino, sacaríamos solamente estas 3 últimas hojas, claro, que son las que tienen la concentración de cafeína y de antioxidantes más alta, y eso es porque estas lo necesitan para defenderse de los insectos. La cafeína es un insecticida en términos naturales, y es la más joven que tiene que crecer antes que se la coma un bichito. Antes que se la coma un bichito, y por Entonces lo tanto es fea para el bichito. Es la que está más cargada de lo que los bichitos no quieren. Mira. Y a medida que va pasando el tiempo y las hojas van creciendo, van perdiendo ese contenido de cafeína y antioxidantes y van ganando otros, pero eso no significa necesariamente que sean de peor calidad, porque por ejemplo los tés oolong siempre se hacen con 5 o 6 hojas, los tés verdes se hacen con 2, 3 o 1, y los tés negros más finos se hacen solamente con 3. Entonces, dependiendo de lo que vaya a producir, es el material que utiliza. Bien. Acá tenés otras teteras muy lindas. Y este agitador, el batidor, me gustó como idea. ¿Para qué se usa? Estos son implementos del Chano-yu o ceremonia japonesa del té. Se usa un chaguán. Ahí adentro se pone el té en hebras. El agua. Se pone un té. Te voy a preparar. Sí, no, pero. Dale. Pero no una tetera, sino que se usa ese bol para preparar ahí adentro. Lo que se prepara aquí es un té pulverizado. Pulverizado. El único té que se ingiere en la cultura occidental todo lo que nosotros hemos probado hoy día, lo que tú probaste el otro día en Yungcha, es producto de una infusión, es el contacto de las hojas con el agua. Y aquí se hace una suspensión. Te voy a convidar más para que veas cómo se usa. Mira qué interesante, dale. Entonces, esos son aparataje japonés. Sí. Esto también es porcelana japonesa. Y estos de arriba también. También. Son para consumo. Nuestro grupo objetivo es fundamentalmente mujeres. Por lo tanto, la delicadeza, las flores son muy importantes, les encantan. De hecho, mis favoritas son igual las de colores, y estas que tenés acá. Esta me parece muy linda también. Sí, estas son más modernas. Estas son muy lindas. Esta es preciosa. Estas son divinas. Estas son modernas, son... Claro. Una pequeña visita, aprovechando que la cámara es pequeña. Para una o dos personas. Son de porcelana. Estas otras son de mango lateral. Las de mango lateral tienen la particularidad de que uno puede servir sencillamente con un movimiento de muñeca. Claro. Al contrario que sucede con esta, que implica hasta el manguito rotador, que viejos como yo tener problemas después de articulaciones. Todas las teteras de mango lateral permiten un vaciado completo, como son fundamentalmente para preparación de té japonés, y el té japonés y el té verde queda amargo en contacto con el agua. Es importante tirar todo para que no se te vuelva amargo. Excelente. Bueno, y esta última que fue la que vi que me gustó, que era diseño raro, es nórdico y holandesa, no tan nórdica. Holandesa, que es para protegerla del frío. Tiene una capucha y arriba, Esto es como un cozy, que es lo que se prepara el té acá.
Muy lindo diseño. Y esta protección permite tenerla al aire libre y el té se mantiene caliente hasta por 1 hora. Ah, mira. Claro, le hace de cámara Claro. de aire ahí para que no se enfríe. Bien, haga un poquito más de estos pequeños envases. Bueno, esta es la parte más especializada que nosotros tenemos. La oferta son aproximadamente 80 variedades, un poco más de 80 variedades que nos permiten hacer recorridos por cualquier origen del planeta de té. Por ejemplo, tenemos este té negro, que es el último té negro que se ha producido en la historia de la industria del té, que se llama Jinjun Mei, o ceja de corcel dorado. Y esos residuos que se ven ahí en el recipiente, eso es lo que se llama pico. Estos son los pelitos que cubren a las hojas más jóvenes de la planta del té. Entonces, esta selección nos permite pasearnos por casi todos los orígenes. Por ejemplo, este es un té negro chino que fue creado en el año 2005, la técnica de preparación. Tenemos tés japoneses de estilo chino, como este Tamayokucha. Ah, mira este. Tenemos tés japoneses de estilo japonés, que hay una diferencia fundamental en la forma en cómo se detiene la oxidación entre los chinos y los japoneses, y que hace que las hojas tengan distintas formas. Los japoneses son formas de aguja y los con técnicas chinas son encrespados. Esto es más familiar para nosotros. Claro, el otro son como unos pequeños filamentos procesados Estos son distintos. pequeñas agujitas. Agujetas, total. Exactamente. Entonces tenemos aquí de todos los orígenes, tenemos por ejemplo, de África, que ha estado desarrollando especialidades de la misma manera como en Argentina, en el norte se están desarrollando algunos tés de especialidad últimamente. Los africanos también en las ex colonias británicas están desarrollando tés que son súper interesantes. De todos los tés que vendés, ¿cuál es tu favorito? ¿El mío? Sí. El segundo que probamos. El segundo. Ese que tenía... Ese es increíble. Ese que tenía frutas y flores. Ese es uno de los más complejos e interesantes que tenemos. Y gusto como a leche, además. Sí. El segundo. Claro. Impecable. Para alguien que no toma té todavía y puede interesarle empezar en esto, ¿qué le recomendás como inicio del camino? En vez de camino al puño, el camino del té. El camino, sí. Chao. Primero que pruebe lo que le resulte más familiar. Por ejemplo, si ve té negro en su casa y quiere explorar, que pruebe un té negro que sea diferente. En general, lo que hace la gente es empezar por los saborizados, los aromatizados, los que tienen frutas, flores o especies. Eso les permite experimentar y tener una vivencia distinta con el té. Algunos se quedan en los saborizados y los adoptan, y otros empiezan a mostrar curiosidad por qué es lo que sucede cuando se van a un té puro. Y ahí es donde se pueden encontrar los matices que hemos experimentado, por ejemplo, en la degustación que hicimos hoy día, que pasamos desde la sutileza del té verde hasta la complejidad de un ahumado que se ve muy claro, pero que es muy sabroso en la boca. ¿Algún error a evitar por quien empiece con esto y algo que no deba hacer? Lo más relevante es respetar la temperatura de preparación, especialmente en los tés verdes. Esa es la variable más crítica en el mundo del té. O sea, se puede estropear completamente un té verde preparándolo a una temperatura superior a la recomendada. Esa es la recomendación más universal que podemos dar. Lo otro que podría decir es que no hay que fiarse de las apariencias, sino que hay que juzgarlo con el paladar. O sea, no importa cómo sean los recipientes ni cuán caro cueste, si el té no es rico, no vale la pena, sencillamente. Si el té no es rico, no es rico. Un axioma de realidad. No es rico, no es rico. Total. Bien, tus últimas palabras, por favor. Mi última palabra. Te agradezco mucho que nos hayas visitado, Diego. Espero que sea ilustrativo para mucha gente. Nuestro camino en el té empezó en Argentina, buscando lo que habían desarrollado ya algunas personas que son pioneras en América Latina. Creemos que tiene mucho potencial, estamos atentos a los desarrollos que se están haciendo en las plantaciones del norte,
y creemos que hay un futuro promisorio para esta bebida en ambos países y que es cosa de tiempo que se siga expandiendo la cultura del té. Hay muchos representantes, hay mucha gente que hace cosas muy interesantes allá también. Está el Círculo Argentino de Té, hay una tienda china, ya me voy a acordar cómo se llama. Está Inés Bertón también, que es una pionera indudablemente en este mundo. La historia del té se escribe constantemente. Siempre hay alguna novedad, siempre hay algo distinto, siempre hay algo nuevo que uno no sabe. Así que este no es un mundo que uno pueda pretender acabar en una sola mirada o en una sola visita. De verdad que como el camino del puño, este es un camino. O sea, es un camino con muchas vertientes, con muchas variaciones posibles. Bien, súper gracias. Vamos a terminar con alguna de estas. Estas me gustan mucho, ahora voy a decidir cuál es la tetera que me voy a llevar. Pero bueno, crudo de Santiago, con unos tés súper interesantes, así que eso. Gracias.